Buenos días, bienvenidos a todos a un tip de Todo para Todos, su canal de pensamiento crítico, de filosofía, educación, historia, cultura, arte, psicología incluso, y por supuesto ciencias políticas, donde constantemente estamos hablando sobre la situación mundial y a la vez estamos hablando sobre lo que es el pensamiento crítico, filosofía sobre todo, que es la base de todas las preguntas, ¿no? Recuerden que la filosofía es el amor al saber, al conocimiento, y para ello estamos dedicados de lleno. Hemos tenido algunos detalles en los equipos, por lo que hoy te vamos a hablar sobre la toma del Mar Caribe, de alguna manera, para decirlo así, de la colonización de facto de ese territorio y todos los países aledaños, porque ese es el detalle que está oculto detrás de todo, eso es lo que nadie dice. Y bueno, como teníamos problemas con los equipos, no podemos anexar un mapa acá para que lo puedan ver. Lo hice yo rápidamente aquí, manual, ¿ok? En donde se ve más o menos la estrategia norteamericana con respecto a lo que se busca realmente. Si ven allí hay una raya que atraviesa desde la Florida hasta Guyana. Esa raya es básicamente un muro, ¿ok? Que ya le voy a explicar cómo funciona. Aquí estamos hablando entonces de, primero que con Estados Unidos, como dijo el Che, no hay que creerle ni un tantito así, y con ellos no se puede negociar, y eso quedó demostrado con el ataque a Irán. Ya había una mesa de negociaciones, y ahora con lo que acaba de ocurrir en Qatar, donde se llamó a un diálogo, a unas negociaciones, y reunieron allí a algunos dirigentes de Hamas, y estos fueron bombardeados esperando ya para sentarse para llegar a culminar la negociación. Literalmente Estados Unidos fue el que les puso la trampa, cómplice, sobre este bombardeo que hubo en Qatar. Lo que pasa es que la gente no lo dice con las palabras como son, pero nosotros acá sí. Sobre todo yo no acostumbro a mentir, ya que quien dice una mentira tiene que tener por un lado muy buena memoria y por la otra tiene que inventarse 1000 mentiras más, y termina creyéndose incluso sus propias mentiras y termina autodestruyéndose y a todos los que lo rodean. Entonces, eso es lo que le está pasando a Estados Unidos casualmente. Ahora más tardecita en nuestra parrilla vamos a poner una entrevista a el señor Fernando Buenavat, donde él habla de eso, porque él conoce mucho sobre la parte cinematográfica, las pantallas, los medios y las redes, y cómo Estados Unidos ha utilizado este sistema para destruir la verdad, ¿ok? Y para engañar a la población mundial, lo cual ya no es tan fácil. Allí más o menos cuando él termina nosotros hacemos un cierre de análisis para que ustedes más o menos vean en nuestro resumen cómo es lo que está sucediendo acá. Entonces tenemos también la toma del Mar Caribe y las costas de Venezuela. Son un poco más allá de lo que se ve, ¿no? Realmente en el fondo allí lo que hay es por un lado, la amenaza lógicamente a Venezuela, porque Venezuela es un bastión de resistencia contra el imperialismo, ¿ok? No es un país obediente, no es un país, ¿cómo se dice? Cipayo, ¿ok? Y entonces, y me refiero al país, no al presidente y al gobierno. Y eso es lo que en Estados Unidos no entienden, y los pro-imperialistas tampoco lo entienden, porque ellos ven desde su perspectiva y no desde el pensamiento crítico y realista de las cosas, ¿no? Entonces, esta toma de estas embarcaciones en el Mar Caribe, vean el número, son 8, más un submarino, y 4.500 marines aparentemente, según dicen, ¿ok? No sabemos realmente porque hasta ahora solo ha aparecido uno de los barcos que ha bombardeado supuestamente a 2 barcos que uno se sabe ya que o era falso o eran pescadores,
y no han podido justificar el asesinato de estos 11 pescadores en tal caso. Una muerte sumaria sin tener ellos la autorización para ello. Recuerden que las aguas del Caribe, del Mar Caribe, son aguas internacionales en su gran parte, ¿ok? Y son rutas de transporte marítimo de mercancías, y ahí es donde está el truco de todo esto. ¿Qué quiero decir? Estados Unidos se inventa la excusa, porque realmente, véanlo así, es una excusa para tomar el Mar Caribe, ¿ok? Y eso lo voy a explicar acá con este mapita que dice a mano, ¿ya? Donde acá se muestran los sitios que están marcados con circulitos, así como Guyana y Trinidad y Tobago, podrán ver que son sitios que ellos han tomado. Y cuando ustedes los suman, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Además de eso, le sumamos el canal de Panamá. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ven el mapa, ¿ok? Con estas 10, y me refiero a 10 porque son 8 barcos, pero hay 2 islas que pertenecen a Inglaterra. Y el Imperio Británico, casualmente, Donald Trump está allá en este momento. Y entonces cuando ustedes ven acá, desde la Florida, desde el rabito este que está acá, hacia abajo, ¿ok? Pueden ver que está totalmente cerrado el Mar Caribe, que es todo esto que está acá. ¿Ok? Toda esta zona. Está totalmente bloqueado por allí, está sitiado, y el paso por el canal de Panamá también está cerrado, porque lo controla Norteamérica, Estados Unidos de América, el imperio. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos una serie de países, ¿ok? No es solo Venezuela. Tenemos a Colombia, tenemos a Panamá, tenemos a Costa Rica, tenemos a Nicaragua, tenemos a Honduras, tenemos a El Salvador, tenemos a México, más todos los países que pertenecen, que no son pro-imperialistas o que están apoyando a Venezuela, ¿ok? Que están allí. Además de eso, se me había olvidado mencionar que acá tenemos 3 islas que de paso eran de Venezuela, igual que Trinidad y Tobago, pertenecían a Venezuela, ¿okay? Antes de la independencia, pero fueron entregadas a otros imperios, holandeses, ingleses, etc. Como la parte de Guyana, que se quiere tomar el Esequibo y no le corresponde. Entonces, estas islas que pertenecen a Inglaterra están trabajando con Estados Unidos, son 2 islas. ¿Okay? Una se llama Islas Turcas y Caimanes, y la otra es Fort-de-France, que es de Francia. Fort-de-France, Fuerte de Francia. ¿Qué les podemos decir? Y tenemos a Puerto Rico. Véanlo, es cuestión de geoestrategia, ¿no? Sobre todo el que conoce algo de militar. Acá tenemos a Puerto Rico, que está justo enfrente. Y está casi justo en el medio de toda esta cantidad de, ¿cómo les digo?, de islas que son países, ¿ya?, que llevan hasta Trinidad y Tobago. Pero cuando usted ve, tienen puntos estratégicos, no dudo que acá que se ve como un huequito, creo que hay algo que se me pasó, deben tener algo allí, una isla que pertenece a otro país, que está con ellos, que no es Francia o Inglaterra, puede ser Holanda, como tiene Aruba, Curazao y Bonaire, que están justo enfrente de las costas venezolanas, y que de paso dependen de Venezuela. Eso es darse un tiro en el pie. Estas islas, Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao y Bonaire, viven en contra, haciendo planes en contra de Venezuela, y resulta que ellos tienen la energía, la electricidad, el agua, y todo eso se surte desde Venezuela. Si Venezuela hiciera lo que hicieron con los ductos del petróleo o del gas en Nord Stream, en Europa, ¿qué pasaría si hicieran la llave? Y no lo piensan. Que se presente una guerra en Venezuela con los norteamericanos y se quedaría Aruba, Curazao, Bonaire y Trinidad sin agua, sin luz. Además de eso, que por lo menos en el caso de Trinidad quiere apropiarse de la reserva de gas que está allí, que se supone que se está explotando conjuntamente con Venezuela, porque ellos tienen solamente el 10%, 15% de ese reservorio de gas,
pero por su cercanía a las costas de Trinidad se hizo un acuerdo para que se explotara y se procesara y se transportara desde Trinidad. Pero pues, ese gas pertenece a Venezuela. Pero esas son cosas que normalmente no se dicen, ¿no? Es importante que la gente esté clara con eso y si no lo creen, pueden preguntar en Google, la inteligencia artificial, como les suelo decir. Allí están todas las respuestas. Y dejen de estar caritas, como decía el del video que vi en estos días, estuvo muy bueno eso, que teníamos allí la biblioteca del mundo en el celular y nosotros nos ocupamos de mandar caritas felices. Emojis. Entonces, la trama del Mar Caribe es literalmente lo que yo llamo una colonización de facto, porque ya están allí, y le dicen neocolonización. Y la trampa allí es que están limitando, asediando todo el comercio internacional que hay de todos los países que ahí pertenecen, que ya nombré, desde México para abajo. ¿Por qué? Porque controlan la ruta marítima. Entonces, barco que pasa, barco que ellos paran. Cuando les interesa, se lo llevan. Recuerden que les hablé en el programa pasado sobre la piratería que hubo de los barcos, de los buques petroleros de gas. En este caso fue gasolina y diésel, que iban a hacer de Irán hacia Venezuela porque teníamos el bloqueo y se los llevaron a Estados Unidos, los secuestraron, se los llevaron, los remataron el combustible y se robaron el dinero. Se robaron el combustible y el dinero. Y Venezuela lo había pagado a Irán. ¿Okay? Posteriormente Irán, bueno, hizo una pequeña compensación allí y se llegó a un acuerdo, creo que fue 50-50, y la mitad de ese monto se trajo en productos para procesar gas, combustible, químico. Productos y equipos. Entonces, las jugadas le han estado saliendo mal a Estados Unidos desde el mismo 2001. En 2002, recuerden, cuando el golpe de Estado a Hugo Chávez, lo primero que había en las costas venezolanas era un barco norteamericano, uno de estos destructores, si mal no recuerdo, o era un portaaviones. Era un barco norteamericano y estaban ya para literalmente tomar a Venezuela como una colonia, como un protectorado, como actualmente lo es Puerto Rico. Bueno, como siempre salen acá enemigos de la patria, lo que yo llamo esclavos asumidos. Les gusta ser esclavos, ellos no quieren ser libres, ellos quieren tener un buen amo. Y bueno, está defendiendo a Norteamérica y aquí me llaman loco. Pues. Entonces, viva Puerto Rico y USA, me imagino que con esos nombres ríos allá en Estados Unidos lo van a tratar muy bien. Vaya y viva a Estados Unidos, a ver cómo lo van a perseguir con el ICE. Hoy estaba viendo unas imágenes que bastante feas son. Sobre todo por los tramos a los niños. Fue un señor que se lo llevaron, estaba con sus hijos allí, su esposa y sus hijos, y se lo llevó el ICE, obligado, y los niños llorando. Es un trauma mental para los niños. Espero que a usted no le pase eso, y sobre todo por sus hijos. Entonces, bueno, gracias a José. Sí, bueno, el imperio está en agonía y justamente es parte de los temas que vamos a tocar. No tan largo, porque no es un programa, sino un tip. Los tips suelo tratar de hacerlos en menos de 45 minutos. Y los programas sí se hacen de más de una hora. Más o menos es como me he estipulado yo hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos es algo muy similar a lo que está haciendo actualmente Israel con Gaza, ¿ok? Que es asediar las costas y los pescadores de gazatíes no pueden salir a pescar porque les dan, creo que son una legua, algo así, para poder pescar y allí no hay bancos de peces, sino que están más allá. Y Israel no los deja, los tiene sitiados y si pasan hacia allá los bombardean, como hizo Estados Unidos ahorita con los pescadores. Que no sabemos ni siquiera de qué país son, porque no ha salido nadie a reclamar por esas 14 personas que desaparecieron aparentemente, ¿no? Entonces, ahí es donde uno puede decir que no sabemos si le creemos o no, porque dolientes no hay cadáver. Si hay un cadáver, tienen que haber dolientes. Si hay un desaparecido, hay un doliente que reclama a su desaparecido.
y no existen hasta ahora. Ninguna madre, ninguna esposa, ningún hijo ha salido a pedir por su familiar. Véanlo así. Eso es muy hollywoodense aparentemente y el programa que vamos a poner de Pérez Abad toca ese tema un poco, sobre lo que es la tergiversación de la verdad, la manipulación de la verdad o la simple eliminación de la verdad, que es lo que aparentemente está haciendo Estados Unidos, incluso utilizando inteligencia artificial por acá, por las redes sociales. Ahora, si ustedes me creen, muy bien, si no, es asunto suyo. Todos tenemos derecho a pensar, aunque pensar equivocadamente o no, pero por lo menos piense. Y si no, tiene para buscar allí la información real. Entonces, como les explicaba, los gazatíes se están muriendo de hambre porque no los deja pescar ni siquiera. Y por eso por un lado. Y por el otro, los están bombardeando. Y no los dejan llegar ni siquiera ayuda humanitaria. Eso quieren hacer con Venezuela para que el pueblo venezolano derroque al presidente, como hicieron con todas aquellas primaveras de colores, tipo la que está en Ucrania, y vean lo que pasó con Ucrania. Vean lo que está pasando en Siria. Es más o menos el mismo sistema. Si usted quiere eso para Venezuela, triste por usted. Me imagino en la mayoría de los casos no viven en Venezuela. El caso sobre todo de los opositores extremistas, que casi todos están fuera del país. ¿Qué les puedo decir? Entonces, hay otro pequeño detalle aquí que no se dice. Ellos agarran y traen todos esos buques hacia Venezuela por el cuento del narcotráfico. Ahora explíquenme ustedes a mí, ¿hacia dónde va el narcotráfico? Hacia allá, ¿verdad? Si usted juega béisbol, que es el juego norteamericano, descendiente de un juego inglés, por cierto, que a su vez descendió de un juego de la India, que a su vez descendió de un juego de Arabia. Pero bueno, eso es cuestiones de historia. Pero, por supuesto, con las adaptaciones lógicas de cada país. Ya. Entonces, si usted juega béisbol y está el pitcher allá, que es el narcotraficante, el pitcher no, el bateador, ¿ok? Él batea, la pelota va hacia dónde? Hacia usted. ¿Qué es lo que hace usted? Usted pone el guante y le agarra la pelota. ¿Cierto? Usted no tiene que ir hasta allá, hasta donde está el bateador. Y eso es lo que Estados Unidos no termina de lograr explicar. Si el narcotráfico va hacia Estados Unidos, ¿ok? Si va hacia Estados Unidos, ¿por qué no lo esperan allá? ¿Por qué no cercan su costa y no dejan pasar ni un barquito, ni una lanchita? ¿Por qué se van hacia Venezuela? Porque el fin último es asediar a Venezuela. Como excusa, adicionalmente, tienen las dos razones, unas para presionar al pueblo venezolano, porque el gobierno no va a renunciar, eso es mentira. Ni hacia dónde va, y el pueblo venezolano también. Por eso no han derrocado en 20 años al proceso revolucionario que hay actual, que con todas sus fallas, es un proceso de cambios y de mejoras para el país. Y eso se vio en la época de Chávez, cuando el país tenía el salario más alto del continente, $695, si mal no recuerdo, y la gente de paso tenía un regalo de $2,000 al año para sus cuestiones básicas, vivienda gratis, se les entregaba gratis, una gran misión vivienda, y los servicios públicos muy, muy bajos, la electricidad, el agua, y además de eso, tenían bonificaciones. Pero entonces se nos comenzó a asediar. De eso hemos estado hablando bastante en estos programas anteriores y lo hemos ido explicando por cada cosa, ¿no? Lo que fue la crisis alimentaria que hubo acá, dado a las sanciones, y de dónde vino, de las sanciones, pero no de las de 2015, sino las de 2004, con los F-16, para el que no lo quiera creer, como estos señores aquí, que escriben acá. Bueno, entonces, si el narcotráfico va hacia Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos no los agarra ya? Ah, porque es algo muy sencillo. Fíjense en Colombia. En Colombia se sembraba droga, se hace un acuerdo con Estados Unidos para que vayan las bases militares, para que vaya el ejército. Tienen 8 bases militares en Colombia. ¿Por qué en Colombia ha aumentado la droga en lugar de haberla eliminado?
porque el gobierno norteamericano es el que le impulsa. Y la prueba que corrobora esto es cuando estuvieron los 20 años esos que estuvieron en Afganistán. Cuando llegaron a Afganistán se producían 80.000 toneladas de opio. Mientras los norteamericanos estuvieron allí, llegaron a 200.000 toneladas, aumentaron, quintuplicaron, cuadruplicaron la cantidad de droga. Se van los norteamericanos y vuelve a caer la producción de opio. ¿Quién era el que estaba allí produciendo la droga? ¿Quién la transportaba? El ejército norteamericano, la DEA. Y eso lo termina de corroborar el arresto que hizo el Ministerio de Relaciones Interiores con el Ministerio de Defensa, aparentemente una capitana de la Guardia Nacional, la que felicitamos. Detuvieron una embarcación que venía de la Guajira colombiana, voy a aclarar eso, y tomó la costa venezolana como para decir que salió desde acá, y por cerca de Falcón, del estado Falcón, fueron detenidos y se consiguió allí a un funcionario activo de la DEA. ¿Cuál era la idea? Un falso positivo, o estaban simplemente haciendo un transporte de los que siempre hacen. Pero el jefe de la embarcación era un funcionario de DEA, Dirección de Drogas de Estados Unidos. ¿Qué nos estamos diciendo aquí? Que el delincuente es como el carterista que se roba la cartera y dice, ya va el ladrón, y él tiene la cartera aquí metida. El ladrón es él. Entonces, el otro punto es el bombardeo que hubo de las embarcaciones. Las hicieron a distancia. ¿Cómo supieron que allí habían drogas? No, tenemos unas grabaciones. ¿Cómo los grabaron? Todo suena chucuto. Todo está chucuto. De paso, eso lo hicieron en territorio de aguas internacionales y eso está prohibido internacionalmente, que ningún país toque una embarcación que está en aguas internacionales. Y Estados Unidos está extrapolando, está extraterritorializando su capacidad, digamos así, de hacer este tipo de operaciones, pues tiene que hacerlos en su territorio. Fuera de su territorio no puede hacer. Así de sencillo. Pero la gente no quiere ver, sobre todo los que quieren derrocar al gobierno venezolano, y no les va a resultar. El venezolano es muy resiliente y es muy contestatario. Si usted le dice a un venezolano que no puede, el venezolano hace lo que sea para poder. Y van a defender al gobierno a capa y a espada. Porque mientras más lo ataquen, más une al pueblo venezolano en contra de quienes están atacando el país. Porque nadie quiere que le destruyan su casa. Nadie. Nadie quiere ver a sus hijos bombardeados. Nadie. Entonces, aquellos que sueñan un ataque quirúrgico a Miraflores. Miraflores está rodeado de barrios. Ahí van a haber bastantes muertos. ¿Quién va a pagar esos muertos? Ustedes tienen que pensar en eso. Entonces, Trump, como iba diciendo, va a terminar siendo otro Uribe, sin tiempo ni cojones, porque van a terminar haciéndole un impeachment, porque ha violado demasiadas leyes propias, incluso norteamericanas. Ya tiene varios retrocesos en sus actuaciones en los tribunales propios de Estados Unidos. Ahorita el Senado está preguntando por esos fallecidos supuestos que hay. Me imagino que bajo la mesita va a decir, no, eso es mentira. Lo hicimos como para meterle embuste, para que el pueblo venezolano crea que los están asediando y para mantener a los tontos que nos creen, mantenerlos engañados. Como han tenido 26 años ya engañándolos y siguen continuando. Entonces, es como el señor este que me decía el otro día, que Dios quiera que caiga el gobierno de Maduro. Yo me quedé viendo, ya va, usted tiene 26 años diciendo eso y usted no ha pensado en que Dios puede ser que no quiera y porque justamente Dios no está para cumplirle deseos y caprichos a un ser humano cualquiera. O sea, vamos a estar claros, Dios tiene su idea y listo, y Él hace lo que Él dice, no lo que quiere el loco este que quiere que tumben al gobierno. O sea, le dice a Dios lo que tiene que hacer. A ese punto de tontería han llegado, por no decir de estupidez, que ya la dije. Entonces,
La primera lancha, para decirlo cómo lo están haciendo escaladamente. La primera lancha fue un tanteo. Era algo que aparentemente a todas luces era falso, bien sea porque fuera una lancha de otra parte, de otro acontecimiento, o porque la manipularon con inteligencia artificial. Y dado el caso que fuese verdad, fue simplemente un tanteo para ver qué decía la gente. Cuando la gente le contesta, pero solo le contesta y no actúa, entonces Estados Unidos lo repite con la segunda lancha. ¿Qué pasa? Que en esta segunda lancha se ocupan un poquito más de que se vea. Y luego se inventan, como tampoco les dio muchos resultados para la excusa, entonces ahora se inventaron este tipo que agarraron de la DEA con la lancha. Me imagino que ese sí lo iban a filmar con todas las cámaras de Hollywood, los rieles y las cuestiones y todo, y micrófonos y entrevistas. Pero claro, no iba a aparecer el de la DEA, iba a aparecer alguien que se encargaría de eso. O a lo mejor el mismo de la DEA. Hablaría bien el español, el castellano. Habría que ver. Entonces, se hizo este tanteo para ver la opinión pública. No les resultó porque muchos países contravinieron esto. Incluso en la ONU se está planteando una serie de cuestiones. Vamos a terminar porque hay crímenes de guerra. Porque recuerden, la guerra no es solamente las armas. Hay guerra económica, hay guerra psicológica, hay guerra política, hay guerra militar. La guerra es simplemente un paso más cuando la política falla. Y la política norteamericana era derrocar al gobierno o que el gobierno fuese servil a Norteamérica y le regalara el petróleo como hacían antiguamente, que es lo que está ofreciendo la oposición venezolana, que lleva 20 años engañada y siguen estando engañados muchos. Pero bueno, en una encuesta en estudio dijo que ya llegaron al 3%, donde me imagino que una buena parte está en el exterior. Y generalmente eran esas personas que tenían privilegios que perdieron y entonces quieren recuperar. Señores, ya han pasado 20 años, no lo van a recuperar. Nunca. Entiendan eso. Y si Maduro sale de la presidencia, pongamos que saquen a Maduro, que bombardeen Miraflores, lo maten y todo esto. ¿Ustedes creen que no va a subir otro? Pongamos, sale Maduro, entra Diosdado, entra Jorge Rodríguez o entra Delcy, que viene siendo la vicepresidenta de la República. Pero el chavismo no se va a ir. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a acribillar como hicieron en Irak, que entraron porque Saddam Hussein supuestamente había asesinado a 3.000 personas y resulta que cuando entró a Estados Unidos asesinaron a más de 1.000.000 y pico, 1.600.000, si mal no recuerdo, de un solo tajo, y al final fueron casi 4 millones cuando salieron de allí? ¿Ustedes creen van a asesinar a todo el pueblo venezolano? ¿O van a hacer como hicieron en Panamá, que literalmente desaparecieron de la faz de la tierra a un barrio entero? Mujeres, hombres, ancianos, niños, a todo el mundo. Eso es lo que ustedes pretenden para este país. Y así quieren ustedes gobernar. ¿Ustedes creen que la gente va a olvidar tan rápidamente? No va a funcionar así. Entonces, bueno, volviendo a este mapita que yo acabo de hacer, porque el equipo no me quiso dar lo que les explicaba. Como ven acá, tienen esta rayita que va desde la Florida hasta Guyana. ¿Ok? Y por acá tienen el canal de Panamá, que también está tomado por Estados Unidos. Como verán, todos los países que están alrededor están en este momento colonizados, por lo menos de ese lado. ¿Ok? En el caso de las islas, completo, porque están dentro de lo que es el espacio del Mar Caribe. Y toda mercancía que entre o salga la va a vigilar Estados Unidos. O sea, es un colonizador, de facto. Sencillo y llanamente. Y eso es lo que está detrás de todo. La doctrina Monroe, América para los americanos, yo proponía quitarnos el nombre de América a la parte que no sea Estados Unidos y que ellos se queden con el América, porque América viene de Américo Vespucio, de la colonia. Nosotros no somos de colonia. Entonces, nosotros deberíamos volver al nombre original, que era Abya Yala. Esas son las propuestas que hay que hacer.
Porque mientras se tenga la mentalidad colonizada, no hay forma. Mientras usted siga llamándose cualquier cosa que sea Colón, Colombia, Colombia incluso, debería volver a Nueva Granada en tal caso, y América, son nombres que nos pusieron los colonizadores, y mientras nosotros sigamos asumiéndolo, porque incluso hay gente que defiende esto porque dice, no, bueno, esa es la mezcolanza, la culturización, que el encuentro de los dos mundos, no, eso es mentira. Eso es una colonización mental. Eso es para tratar de no eliminar la parte opresora, porque usted está con ella, de una u otra forma. Entonces, allí hay que verlo. El Mar Caribe está colonizado actualmente, todo, completo. Aguas internacionales y aguas territoriales de los países que están allí, incluyendo México, Venezuela, Colombia. Porque está tomado por el ejército de Estados Unidos, por la Marina de Estados Unidos. Sencillamente tienen su alcabala y pasa lo que ellos quieren y lo que no quieren no pasa. Además de eso, que están amedrentando el comercio internacional para que no manden los barcos allí, y además de eso, está haciendo que aumenten los costos de seguro. Los barcos para transitar por el mar pagan un seguro, que es un buen porcentaje del valor del costo del flete del barco, y esos seguros automáticamente suben por el riesgo. ¿Entienden? Entonces todos los países van a terminar teniendo inflación por ese aspecto. Todo esto son cosas que no se dicen. ¿Ves? Con una excusa falsa, que ya sabemos, que es el narcotráfico, donde los mayores narcotraficantes están en Estados Unidos, en donde se lava el dinero que se produce. En la banca norteamericana, en Wall Street. ¿Dónde más? ¿Qué hacen con esas pacas de billetes? No hay pacas de billetes, hay dinero digital. Hay pacas de billetes y hay dinero digital. Las pacas de billetes son de dólares. De hecho, un estudio que se hizo por allí, se decía que el 90 y tanto % de los dólares tienen trazas de drogas, de algún tipo de droga. Porque ya pasó por drogadictos que están en Norteamérica. Entonces, ayer Diosdado decía en su programa que da los miércoles, Mazo Dando, hablaba sobre el costo porque resulta que la droga por el fentanilo, que se mueren 100.000 personas al año, 100.000 personas al año. Resulta ser que lo que se ha gastado en la toma del Caribe, ¿ok? Sobrepasa los 600 millones de dólares en este momento, que llega casi a 1.000 millones de dólares. Con ese dinero pudieron haber pagado casi la totalidad de las vacunas, la cura, para estos drogadictos. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué tienen que ir a tomar el Caribe? Gastar el dinero como si agarrara el billete y lo quemara. ¿Cuáles han sido los resultados? Tienen más de un mes allí. ¿Qué han hecho? Bombardear 2 barquitos, 2 canoitas, 2 lanchitas. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están los resultados del ataque al narcotráfico en Estados Unidos? ¿Dónde están los capos de Estados Unidos? ¿Cuáles son los bancos que han sido tomados por el Estado por participar dentro del lavado del dinero de esa droga? Eso es lo que hay que hablar, la verdad de las cosas. Entonces, tenemos varios puntos. El aumento de la droga en Colombia, que yo le recomendaría al señor Petro que aproveche que lo desertificaron por no estar de acuerdo en prestar su territorio para tomar, que sería terminar de cerrar a Venezuela. Le falta esto aquí, y sería terminar de cerrar a Venezuela completa. ¿Ok? Y al Mar Caribe. Y no han podido, porque Petro no se prestó para eso. Que tengan cuidado, Petro, no lo vayan a asesinar o no lo vayan a derrocar. Y el pueblo colombiano esté atento y no vaya a votar por alguien de derecha porque se van a entregar. Y van a salir perdiendo ustedes. Porque una de las cosas que les va a aumentar es el narcotráfico. La producción y la siembra de drogas. Eso es lo que ustedes tienen que pensar. Así de sencillo. Entonces, por cierto, se habla del fentanilo. El fentanilo es una droga que está en Estados Unidos.
Estados Unidos. Porque lo que se lleva a Estados Unidos no es la pastillita, se llevan los químicos. Y allá se producen las pastillitas. Eso es falso, que se producen en otros países. Y de paso, ayer, antier, cuando lo de la lanchita esta, dijeron que, que esa lanchita llevaba ese tipo de droga. Y resulta que en Venezuela no se produce. O sea, ni siquiera saben mentir. ¿Ok? Y lo decía el tipo este de la CIA. Claro que nosotros mentimos, claro que engañamos, claro que matamos, claro que... O sea, lo dijo con aquel... O sea, aquel cinismo, para decirlo. Y hay idiotas que vienen y los aplauden, como foca. Sin cerebro, mano. Sin cerebro. Bueno, creo que más o menos he explicado que la realidad de lo del Caribe no es Venezuela, es uno de los fines. Les sería útil poder tomar a Venezuela su petróleo, su oro, su tierras raras, su agua dulce, su biodiversidad y todos los demás tipos de minerales y de riquezas que hay, con una muy poca población, 30 millones de habitantes. Y además de eso, el punto geoestratégico que es el país, porque es la entrada del continente hacia el continente suramericano, hacia allá la del sur. Yo tengo un proyecto que voy a presentar pronto. Lo voy a poner acá, incluso voy a hacer un video sobre esto, pero lo voy a poner en la parrilla de videos regulares porque hay que anexarle algunas imágenes, y como les estoy explicando, tengo un problema acá, no me quiere subir las imágenes y anexarlas cuando estoy trabajando en vivo. Pero bueno, nosotros seguimos avanzando, nosotros no nos vamos a parar por eso, somos resilientes. ¿Ok? El que es resiliente sabe que tiene que adaptarse a la situación y seguir avanzando. No nada. A pesar de los problemas que hayan en esto. Bueno, entonces entiendan que estamos hablando de eso, de la droga, el aumento de la droga, los traficantes y los productores de la droga, ya está comprobado, son Estados Unidos. Donde Estados Unidos llega, si no hay drogas, empiezan a sembrar. Y si hay, se aumenta, se quintuplica o exponencialmente aumenta la producción de esto. Y adicionalmente a eso, la colonización del continente. Están empezando por lo de ellos. Recuerden lo que les estaba diciendo. Estados Unidos empezó por el norte con Groenlandia y por el sur con el Golfo de América. El Golfo de México. Y teniendo ellos la menor parte, por cierto, de ese Golfo. Ellos salieron con el Golfo de América. Ellos ya venían con esa idea de tomar el Mar Caribe. ¿Verdad? Tomar el Mar Caribe como colonia. Y eso es un inicio. De allí van para Brasil, Perú, Ecuador. Bueno, ya Ecuador está tomado, entregaron de paso una reserva natural, patrimonio de la humanidad, para montar una base militar allí, con barcos que botan combustible y desechos de los seres humanos y todo eso en el agua para que se mueran los animales que están allí, que son únicos, en las Islas Galápagos de Ecuador. ¿Qué tienen que les diga? Ese es el colonialismo. Así de sencillo. Claro está, la toma de Venezuela, porque Venezuela es el país que mantiene la contradicción al imperialismo norteamericano. Entonces, bueno, qué bueno que tengo a Puerto Rico, viva Unión. No, Puerto Rico va a ser liberado en algún momento porque es una colonia de facto. Una colonia que de paso que bien maltratada, porque ni siquiera pertenece a Estados Unidos, pero lo tienen pisoteado. No tiene ni siquiera un primer ministro, un presidente o algo así, sino una gobernadora, como un estado más de Estados Unidos, pero no es estado de Estados Unidos. Qué triste situación. En algún momento se liberará. De paso les están robando sus riquezas y entonces después les dicen que son basura. Hubo un senador por ahí que dijo que todo lo que había en Puerto Rico, toda la gente, todo eso era pura basura. Pero ustedes mucha gente aprueba eso, no ustedes, perdón. Cuba. Acá alguien me dice una libertad para Cuba. ¿Libertad de qué? ¿O de quién? Quiten el bloqueo. Generalmente el discurso es que Venezuela y Cuba están muertos de hambre porque el socialismo trajo, no, pero quítale el bloqueo. ¿Por qué le tienes que poner un bloqueo
para que no produzcan. Porque sabes que van a comprobar que están equivocados como lo hizo China. Tienen miedo. Quiten las sanciones a Cuba y a Venezuela y después hablamos. Dennos un año. Si al año no ha funcionado, yo soy uno que voy a ir en contra del gobierno que esté. ¿Qué tal les parece la propuesta? Pero quítame las sanciones. Y hablamos dentro de un año. No es el socialismo, es el capitalismo el problema. El imperialismo el problema. El racismo, fascismo del norte hacia el sur. Fíjense que ya ni siquiera nos llaman sur. Ahora nos dicen sur global. Oriente, occidente, sur global. ¿Qué es el sur global? ¿Qué está en el sur global? Todos los países supuestamente subdesarrollados. No, los dueños de las verdaderas riquezas, los verdaderos países ricos, son los que están en el sur. Hoy leí algo ahí que salió, que Venezuela tiene en oro 8.000 millones de toneladas, algo así, 8 millones de toneladas de oro, siendo una de las reservas más grandes del mundo, y que tiene la capacidad de soportar una moneda completa, como el Estados Unidos, como el dólar. ¿Ok? Porque tiene el soporte en oro, el patrón oro, que ya volverá. China, Rusia, Irán, otros países están comprando oro como locos. ¿Por qué? Porque saben que el tiempo del dólar se acabó. Entonces, bueno, cada quien tiene lo que se merece. Lamentablemente ningún imperio es bueno, ninguno, porque suelen pisotear a los demás por sus intereses. Yo lo explicaba en estos días. Si usted le dice a un europeo de esos que hablan del medio ambiente, los ambientalistas, usted le explica que cuando se deje de producir, se deje de explotar los recursos naturales en los países latinoamericanos, en África, su estatus de vida se va a caer porque no va a tener lavadora nueva cada 2 años, ni nada por el estilo, ni celulares, ni nada de eso. Te aseguro que se vuelve colonialista, se vuelve capitalista, imperialista y explotador. Hablaba de eso, fue un programa que hice sobre la sociedad de la obsolescencia, donde cada día se producen más productos que se vencen más rápido, se dañan más rápido. Un carro antes te duraba la garantía. Yo recuerdo los Mercedes-Benz viejos de los años 50, 60, tenían 10 años de garantía. Vayan y pregunten a un concesionario, incluso Mercedes-Benz, cuánto es la garantía de hoy en día. Entonces, bueno, esta tarde voy a hacer otro tip, más o menos, para continuar andando a esto, y posiblemente la noche haga un programa de la parte de filosofía que ha estado pendiente en estos días, que no he podido, he estado haciendo diligencia. También tengo mis ocupaciones, no estoy puesto aquí por obra y gracia, y tengo que trabajar, entre otras cosas. Entonces, bueno, estamos hablando, nos vemos esta tarde para el próximo programa. No olviden su like, no olviden que pueden suscribirse, no olviden que pueden hacerse miembros de este canal para ver programas que vamos a empezar a sacar más adelante, para programas exclusivos para los miembros del canal, y tener otra cantidad de beneficios, incluyendo lo del shopping cuando lo abramos. Todavía no lo hemos abierto, por las cuestiones de que hay que tener una tienda virtual, etcétera, etcétera. Y no lo hemos podido complementar para abrirle el shopping, y van a tener allí descuentos que no va a tener la gente que está suscrita pero no es miembro del canal. Un porcentaje pequeño de descuento adicional a los costos que de por sí los vamos a dar bastante buenos. ¿Ok? Y no se olviden de compartir estos videos. Muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta entonces.